Ignorita. Ay, mi Ignorita querida. Sí. La dueña del programa. Sí, Seguimos desmenuzando la encuesta rápidamente, la de Inbamer de esta semana, porque hablábamos de los resultados estadísticos de las 3 consultas interpartidistas de lo que pasaría primera vuelta y segunda vuelta. Pero la encuesta tiene también, Silvia Patiño, datos de cómo ven y cómo sienten los colombianos el país en este momento. La encuesta le mide el pulso a los colombianos, Jorge Alfredo, sobre diferentes temas. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y lo que más le preocupa hoy a la gente en nuestro país es el tema del orden público y la inseguridad. También preguntan por las relaciones con Estados Unidos. En fin, Valentina, ¿qué es lo que hoy reclaman los colombianos y lo que se ve reflejado en esta sección de la encuesta Inbamer contratada por Noticias Caracol y Blue Radio? Silvia, será un tema que le siguen reclamando al presidente Gustavo Petro, pero que también va a ser muy importante a la hora de elegir los candidatos de acuerdo a esas propuestas y esas preocupaciones que sigue teniendo la gente. Si bien hay un aumento en el porcentaje de las personas que dicen que la situación o las cosas en Colombia van por buen camino, un aumento pasando del 34,4% al 45%, el tema del orden público sigue siendo esa gran preocupación. El 30,9% de los encuestados, de los que participaron en en toda esta encuesta, dice que el orden público sigue siendo el principal problema, la principal preocupación. Más temprano hablábamos de recientes hechos de violencia que incluso ya están afectando algunos procesos electorales. Le sigue con un 18,0% el desempleo y la economía. Sigue preocupando bastante el no tener diferentes ofertas laborables y estables, sobre todo en materia del empleo. También las necesidades básicas con un 14,6%. Y aquí está muy importante, a la gente le sigue preocupando el tema de la corrupción. Un 13,3% de los encuestados dicen que es uno de los temas principales que le sigue preocupando en cuanto a lo que pasa en nuestro país. A propósito del tema del orden público, la encuesta tiene una parte dedicada a la paz total, que fue ese gran proyecto que tuvo el presidente Gustavo Petro con el fin de disminuir los índices, y dice que el resultado, o lo que piensa la gente es que este proyecto no dejó ningún resultado, ni bueno ni malo. El 49,0% dice que esto no sirvió para nada por los mismos problemas que se están viviendo en las diferentes regiones. Aseguran también, a propósito de esa relación con Estados Unidos, le preguntan a la gente si es importante o no que el candidato por el que se va a votar en las próximas elecciones tenga buenas relaciones con Estados Unidos. El 87,8% dice de más alto rango es esa. Sí, a la gente le gusta que tenga buenas relaciones con Colombia, que tenga buenas relaciones. Es importante para muchos ámbitos, no solamente el tema diplomático, sino que es muy importante, por ejemplo, también para el tema de seguridad. Y solamente el 9,6% dice que no es importante en este caso. Dice la gente que si bien ha percibido un cambio positivo, pues todavía falta solucionar en temas de orden público. Otra de las preguntas es si está en desacuerdo o está en acuerdo con que Colombia en un futuro puede estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento. Pues en este caso, en desacuerdo se lleva la mayor proporción. Dice que el 56,9% de las personas encuestadas no respaldan esa idea de que Colombia se pueda convertir en Venezuela en un largo plazo. También hablan de esas relaciones con Venezuela, las relaciones que le ha dado el presidente Gustavo Petro, y el 58,9% no está de acuerdo con la forma en que Colombia se ha estado relacionando recientemente con Venezuela a propósito de todo lo que ha pasado con Nicolás Maduro. Finalmente, hay que decir que si bien aumentó la aprobación del presidente Gustavo Petro, decíamos entonces que el orden público, la economía y también la corrupción hacen parte entonces de esos temas que necesitan los ciudadanos ser solucionados, no solamente por los meses que le quedan a este gobierno, sino también por los candidatos que van a llegar ahora al Congreso y los que van a continuar en esa carrera por las elecciones presidenciales. Es medir la temperatura de cómo están viendo los colombianos el país, lo que nos cuenta Valentina, querida Ignorita. Sí, su merced. Oiga, don Alvarito, su persona, ¿cómo entender la percepción de los colombianos sobre el país según la encuesta Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio, su merced? Pues la encuesta es coherente porque no pasa lo que a veces sucede, que suben unas cosas y no suben otras. Aquí hay un claro aumento del motor de la opinión pública, que generalmente es el optimismo.
Un aumento del 34 al 45% es un aumento no grande, enorme, de optimismo o de tranquilidad. Y eso es lo que explica el resto de la encuesta. ¿Qué lo explica? Algunos lo sobresimplifican diciendo que es solo el salario mínimo. Yo no creo que un aumento tan grande sea solo por eso, pero pues claro que contribuyó mucho. Claro que hay preocupaciones en materia de orden público, de corrupción, siempre las ha habido, las hay en todos los países, pero eso no es lo nuevo. Lo nuevo en la encuesta es el aumento de la percepción de cambio positivo, eso sí es nuevo, y de percepción del gobierno. Un cambio tan grande que lleva a la percepción de la gestión del presidente a los mismos niveles de cuando empezó el gobierno, casi doblándose del punto más bajo. Petro empezó alto, su popularidad bajó bastante y está volviendo a los niveles altos con que empezó el gobierno. Sí, señor. Eso es muy significativo, aunque traten de decir que no, que todavía hay corrupción, pues claro, pero ahí hay un cambio grande y es lo que muestra la encuesta, porque lo más interesante de las encuestas no es las fotos, porque una foto sin comparación no sirve para mucho, sino la tendencia, que es comparar las distintas fotos. Entrar a la explicación, pues no es fácil, pero a mí me parece que lo que está claro es que Colombia vive un enfrentamiento político muy grande entre oposición y gobierno. Está muy polarizada. Y hace unos meses y años las mayorías estaban en contra del gobierno. El gobierno había perdido las mayorías con que había ganado la elección. Y en mi opinión, esa oposición derrochó esas mayorías y hoy en día se está volteando la mesa. No solamente en percepción del presidente cercano al 50%, sino en el liderato de su candidato a la presidencia. Sí, señor. ¿Qué lo explica? Pues yo creo que sí es un gobierno y un momento político marcado por los temas de reformas sociales. Las reformas son unas legislativas y otras administrativas del gobierno. Unas se hacen en el Congreso, otras las hace directamente el gobierno. El punto de fondo es que la oposición decía que no había habido cambio y eso presionó a Petro a hacer cambio a la fuerza. Y un sector grande de la población siente que ha tenido beneficios. Es obvio. Lo increíble es que haya sectores que se jactan todavía, cuando las encuestas les muestran que se ha equivocado, de haber intentado frenar reformas sociales que beneficiaban a muchos. Claro que toda política pública es discutible. Se puede decir que puede traer otras consecuencias y tal, pero al final la gente evalúa cómo le va, si le va bien o si le va mal. Y en Colombia hay que reconocer que durante muchos años hubo sectores que se sentían desplazados, que no se sentían representados y que sienten que en este momento les está yendo mejor. Lo que pasa es que la oposición, en vez de competir con Petro, competir con esas reformas, con proponer ideas, se limitó a decir fuera Petro. Sin darse cuenta que alguna gente iba a encontrar que pues Petro, independientemente de sus defectos, pues le podía convenir. Claro. Y cuando el fuera Petro se volvió, fuera Petro, fuera las reformas de Petro, pues la gente dice, de pronto ese fuera Petro me perjudica. Y hace que la gente empiece a pensar de una manera. Esto es relativamente fácil de entender. Cuando en el 2022 Petro gana, el establecimiento ha debido entender ahí un campanazo de alerta muy grande. Eso no fue caprichoso, pero un sector ha creído que Petro es un error histórico pasajero, pero viene después del estallido social, que venía de la pandemia, y un sector del país encontró que tenía una manera política de expresarse a través de Petro
y como la oposición se limitó a decir Petro nada, Petro cero, pues viabilizó a Petro Si, en no, algunos... si la oposición no decía Petro nada y fuera Petro, ¿qué debía hacer la oposición entonces? Pues es que un sector político debe competir. Cuando la oferta de un sector político es nada de las reformas sociales, solo saquemos a Petro y se soluciona todo, eso no lo cree mucha gente, porque esas reformas sociales contienen beneficios para algunos sectores de la gente. Y sobre todo esas promesas que nos íbamos a volver Venezuela, no nos volvimos Venezuela. Que se iba a disparar el dólar, no se disparó el dólar. Sí. Que se iba a caer el empleo, no se cayó el empleo. Todos esos sustos, pues no han sido satisfactorios. Lo que muestra es que la oposición, representada por el presidente Álvaro Uribe, su gran argumento es el mismo de hace 3 elecciones, que viene el castrochavismo. Eso, como en la historia del lobo, ya no asusta a nadie. Hay un sector del país que no cree en eso. Eso asusta a algunos, pero no a otros. Entonces, el punto es que la oposición se dedicó a tratar de frenar las reformas de Petro y no ofreció nada. Le faltó a la Entonces, oposición alguna gente ofrecer, considera y en vez de quedarse criticando que lo que usted prefiero dice. quedarme con Petro, que por Sí. lo menos ofrece reformas, unas menos buenas. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Pero pues Sí, sí, usted lo porque- que dice, y baja la para gasolina, terminar baja el esto, empleo, baja el porque la dólar, oposición sube, se enfoca sube los mucho- salarios. ¿Sí? ¿Sí? La oposición se enfoca mucho en el cómo, Ujú, en la democracia, el respeto a la democracia, ese tipo de cosas Sí. que son válidas, ujú, Sí, pero que a señor. veces son un lujo. ujú. Mientras que Petro se enfoca en el qué, cosas para la gente que a veces, estoy seguro que habrá gente que dirá, pues yo preferiría que Petro fuera mejor administrador Sí, y mejor, no peleara gobierno con la más ordenado, justicia. sí. Pero Sí. si me ponen a escoger entre reformas que me favorecen y que no haya esas reformas, pues me quedo con Petro. Eso es lo que está pasando y la Sí. oposición tan ciega Sí. no ha querido entender eso. Y a quienes le decimos eso, nos dice petristas, no, hay un sector del país Ujú. que no estaba contento con lo que venía y Petro le ha ofrecido unas soluciones. Tiene otros problemas, pero si usted le dice a la gente, como le dije a un petrista el otro día, hablándole del Sí. desorden y el caos del gobierno Petro, y me dijo, es que si los anteriores hubieran sido una maravilla, la gente al final termina votando por lo que le conviene. Sí. Los que gritan fuera Petro es porque seguramente consideran que les conviene volver a lo anterior. Sí. Y los que están apoyando el candidato de Petro y la gestión de Petro es porque consideran que les ha ido mejor en este gobierno que en otros. Mm. Y así, Sí, sí. y lo primero que hay que hacer para entender la encuesta es tratar de hablar con gente distinta a con la que habla uno. Si uno es del equipo fuera Petro, seguramente Sí. estará en una situación más o menos cómoda del país. Cuando hay un sector que está muy incómodo Sí. y está dispuesto a jugársela por encontrar cosas que considera que le benefician. La política es eso. Y hay unos sectores más de un lado que de otro. Para terminar, la oposición tiene unas propuestas que le llegan mucho a las clases medias. Petro tiene pocas propuestas para las clases medias. Uno podría decir que no ha gobernado mucho a favor de las clases medias, pero tiene unas propuestas que le llegan mucho a los sectores populares. A los sectores Entonces, populares. Sí. estamos en medio de una guerra de clases, de lucha de clases, que claro que estamos en esa. Petro la está haciendo y quienes dicen que no se debe hacer lucha de clases también le está haciendo. Sí. Porque cuando se trata de negar unos beneficios para un sector social, pues se está entrando en la lucha de clases. La lucha de clases, Gracias, señorita. Sí, gracias, don Alvarito, don Pedrito. ¿Cómo entender la percepción de los colombianos sobre el país? Según la encuesta Invalmer para Noticias Caracol y Blue Radio, su persona. Mire, Ignorita, en la encuesta lo que se señala es que la gente está comenzando a pensar ya no tanto en Petro como en lo que viene. Sí, sí. Yo miré la encuesta y, por ejemplo, el buen camino, el único momento donde el presidente Iván Duque se recuperó fue a partir de febrero hasta que salió del poder, como si la gente ya estuviera pensando en otra cosa y no en el gobierno que está concluyendo. Ya la gente está pensando en lo que viene, no en Gustavo Petro. Por eso hay mucho pensamiento positivo, porque las personas no están endilgándole todos los problemas a un gobierno que comienza, sino que termina.
En esa misma encuesta, a donde le repito, le va al final, que no le va bien porque los registros al final del presidente Iván Duque no fueron buenos, pero donde se nota la recuperación y el buen camino de los colombianos es desde febrero hasta el mes que deja el poder el expresidente Iván Duque. Eso es muy importante también porque las personas están en este momento ya mirando otra cosa diferente a la del gobierno de Gustavo Petro, en mi opinión. Sí, señor, sí. Cosas curiosas, por ejemplo, señor. le dan cosas que me llaman la atención. El orden público lo califican como el peor problema, pero a las fuerzas militares les dan la mejor opinión de todas las instituciones que examinan. Es muy curioso porque pareciera que por un lado va la imagen de la fuerza pública y por el otro la gestión del gobierno en materia de orden público, como si la gente quisiera la fuerza pública pero no la están poniendo a operar como efectivamente sucedió durante estos 3 años y medio. Ese tema me parece a mí que puede tener una razón curiosa de la encuesta. Sí, El señor. desempleo sigue siendo pues una de las cosas y las preocupaciones más grandes. Yo no vi en la encuesta la salud, por ejemplo, no sé por qué no estaba la salud o la opinión de la gente del sistema de salud. Me llamó la atención que no tengan una opinión, o yo por lo menos no la vi, no sé si pasé por encima y no la vi. Eso me hubiera gustado saber qué está pensando el colombiano de la salud. Y lo otro, pues hombre, el presidente es un activista político muy bueno, un operador ideológico muy bueno, pero pareciera que hay una gran duda de los colombianos en el gobernante. Él se dedicó 3 años y medio a hablar de los sectores que él llevó al poder, caras nuevas, personas que nunca habían llegado, pero en la implementación de esas políticas el presidente deja muchas dudas. Por ejemplo, el tema económico, que es un tema bien calificado. Muchas de las acciones del tema económico que repercutieron en Colombia no fueron decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro. La baja del dólar es una política del presidente Donald Trump que está implementando en el mundo entero, no en Colombia exclusivamente. Sí. Entonces, cosas como esas, digamos que a mí me llevan a pensar que el presidente tiene una deuda muy grande en la forma de gobernar y de ser eficiente en el gobierno. Y es muy bueno en el activismo político, sobre todo en los sectores de la periferia, donde se dedicó a llevar subsidios, a hacer políticas dirigidas para los sectores populares, pero con un concepto más, repito, de involucramiento directo con los recursos del Estado. Por ejemplo, la inflación de contratación pública, que es exuberante, eso tiene por supuesto unos réditos y unos soportes y unos apoyos importantes en los sectores que al presidente le interesa. Ignorita, ese sería mi análisis. Gracias. Ahí está, exactamente. Mire lo que lo que importa para medir la temperatura del país en una encuesta. Mire la interpretación de lo que, porque uno puede pensar, Ignorita, usted puede pensar desde su casa, desde la tienda de la esquina, desde su trabajo, desde el bus, nosotros desde la cabina, pero lo importante es que una encuesta tan importante como Inbamer nos dé señales de lo que está pasando y cómo lo están pensando. Eso es muy importante. Sí. Y el análisis de don Pedro y don Álvaro que nos dan, por supuesto, argumentos para tener claro qué es lo que está pensando. Usted de pronto puede pensar que la inseguridad, como está hablando Álvaro y Pedro, usted puede pensar que el proceso de paz, don Alberto, puede ser, claro, que su preocupación en este momento puede ser el desempleo. No, el primer problema es orden público para la gente. Y para usted puede ser otra cosa. Mire lo que está diciendo. Nos lo dijo ayer Martín acá. Es una muestra muy representativa y muy juiciosa lo que hace la encuesta Inbamer, de las más grandes que se han hecho, que son persona a persona, eso no es telefónico, eso no es persona a persona. Se le muestra el tarjetón. La gente pretende que encuesten a los 50 millones de colombianos, pero eso no puede hacer. Lo muestra Martín, eso será hacer un censo, y no solamente que es muy costoso, sino que toma mucho tiempo. Eso sería como si para que saber cuál es tu estado de salud, te sacaran toda la sangre. No te pueden sacar toda la sangre, te sacan un poquito y analizan ese tubito. Análisis para tener en cuenta. Usted tiene aquí en Voz Populi, en Blue Radio, análisis, puntos de acuerdo y en desacuerdo, con todo el respeto, porque son los argumentos que se tienen que tener para la discusión a 7 días de que usted, señor oyente, usted que nos sigue, elija bien para lo que viene. Usted, a quien estamos hablando, como dice Tarcisio, usted que va en el carro, tú que estás allí, en Barranquilla, en Ocaña, en Santa Marta, en Ipiales, en Pereira, ojo,
piense muy bien por quién va a votar. Piense por quién va a votar al Senado, a la Cámara. Ellos van a representarlo a usted. Esos señores se ganan un sueldo para representarlo a usted y para desde la rama legislativa pasar proyectos que le sirvan al país. Discutir por usted. Es su derecho como ciudadano. Esto que le está diciendo la encuesta Inbamer, don Pedro y don Álvaro, esto que le está mostrando, esta temperatura es lo que los colombianos estamos sintiendo y pensando. Ojo, siéntese con su familia, con sus amigos. Esta noche se van a tomar una cerveza. Hablen de eso. ¿Dónde? No, hombre. El domingo, en el almuerzo familiar. El lunes, en el desayuno. Hola, estudiemos esta. ¿Quién será buen candidato para nuestra región? ¿Quién será? Hola, votamos por estos en la consulta. No vota. Tranquilos, no se dejen impresionar de nadie. Oigan, no es solamente el que le parezca más simpático y más chistoso, carismático. No, aquí se trata de propuestas. Decía don Álvaro una cosa muy importante. Ojo, y lo decía don Pedro también. Están prendidas las alarmas en este momento. Queremos propuestas y propuestas viables. Estudie solo la sugerencia, señorita, en cabeza suya, que es la dueña del programa. Señorita, usted es la voz del pueblo. Usted es la voz populi. Estudiar, mirar. No se le olvide quiénes han sido estos que han pasado por aquí y no les lo han hecho bien. ¿Quiénes han sido esos? ¿O quiénes son los que pueden venir? O las nuevas generaciones. O los que no han hecho bien y regresan. Eso es generalizar que la clase política y que todos los políticos, Alberto, son los peores. No, señor. Eso no sirve. No, señor. Hay que hacer un análisis. Y hay que entender cuáles son las propuestas, hacia dónde se va, señor, y tomar la decisión en libertad y con conciencia. Hay gente seria que dignifica la política. Solo una cosa pequeña que usted lo dijo, pero creo que vale la pena hacer énfasis. Aquel candidato al Congreso que se ponga a ofrecer cosas que no le corresponde al Congreso de la República y en su función como congresista, no vote por él. Un congresista no puede ofrecer hacer casas. Esas cosas son del Ejecutivo. Un congresista lo que hace son leyes, Jorge Alfredo, y control político. No puede estar ofreciendo empleos y una cantidad de cosas que uno a veces oye por ahí. Son legisladores, hacen leyes y hacen control político, Jorge. Es la democracia. Eso me parece muy claro que quede para el votante, porque les pegan unas engañadas prometiendo unas cosas. Es la democracia y es su derecho, señor ciudadano, el que me está oyendo, el que nos está siguiendo por las redes sociales. Es su derecho votar. 6:38, se cierra la campaña este fin de semana, señor Don Esteban. Sí, señor, y precisamente, por supuesto, los partidos políticos y varios sectores invitan a sus eventos de cierre de campaña. Y aquí tenemos algunos, pero al estilo Voz Populi.